Saludos, muy buenas tardes, somos Yarlady Tello, Lidia Patricia Valencia y a continuación presentamos la línea de tiempo titulada Evolución de las políticas y la legislación en el marco de la evolución inclusiva en el contexto internacional y nacional. El objetivo de este trabajo es analizar la evolución histórica de la educación inclusiva, teniendo en cuenta cómo en cada diseño las políticas educativas han dado origen a marcos normativos específicos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Nuestra línea de tiempo está organizada por diseños. En cada una de ellas se evidencia, primero, el concepto de una inclusión predominante. La segunda, las políticas más relevantes y la legislación que ha generado estas políticas. Y dos, también hemos trabajado dos anclas históricas, una relacionada directamente con la educación inclusiva y otra con el contexto social y político de la época. Este recorrido nos permite comprender que la educación inclusiva está constituido básicamente de manera histórica y la cual se ha ido transformando de acuerdo a las demandas sociales y con un enfoque de derechos humanos. Desarrollo de la línea del tiempo. Decenios de 1970 a 1979 y 1980 a 1989, iniciamos nuestro recorrido en la década de 1970. En este periodo, el concepto de inclusión estaba limitado a la educación especial, entendida desde el enfoque sagrado. Las personas con discapacidad eran considerados sujetos de atención especial, pero fuera del sistema educativo regular. A nivel internacional, las políticas se centraban en los reconocimientos básicos de los derechos, lo que dio lugar a las legislaciones como declaraciones de los derechos de las personas con retraso mental de 1971, promovida por la ONU. Sin embargo, estas normas aún mantienen una visión asistencialista. En Colombia, durante esta década, predominó un enfoque médico y asistencial, sin una política pública clara de inclusión educativa. Esto reflejó una legislación fragmentada, sin una articulación real en el sistema educativo regular. Como las anclas históricas de este periodo, destacamos en inclusión el inicio de reconocimiento formal de los derechos de las personas con discapacidad. En el contexto general, la expansión de la educación formal en América Latina. Al avanzar hacia la década de 1980, se evidencia un cambio importante. Se empieza a hablar de la integración educativa. En este modelo, los estudiantes con discapacidad ingresan a las escuelas regulares, pero deben adaptarse a las condiciones del sistema existente. A nivel internacional, estas políticas se fortalecen en los programas de acción mundial para las personas con discapacidad de 1982, que impulsa legislación orientadas a la igualdad de oportunidades. Aunque sin transformar completamente las estructuras educativas. En el contexto colombiano se mantiene a implementar políticas de integración escolar apoyadas en normas como el decreto 088 de 1976, cuya aplicación se consolida en esta década. Las anclas históricas de este periodo son en inclusión, el tránsito de segregación hacia la integración. En el contexto general,
el fortalecimiento del discurso de los derechos humanos a nivel mundial. Durante la década de 1990, el concepto de inclusión da un salto significativo con la aparición del enfoque de necesidades educativas especiales, la cual reconoce que no solo la discapacidad genera barreras para el aprendizaje, sino también los factores sociales, culturales y económicos. En el ámbito internacional, este enfoque se consolida con la política de educación para todos y la Declaración de Salamanca en 1994, que promueve escuelas capaces de atender a todos los estudiantes sin discriminación. En Colombia, esta transformación se ve reflejada claramente con la Constitución Política de 1991, que reconoce la educación como un derecho fundamental, y la Ley General de Educación, la 115 de 1994, que introduce el principio de atención a la diversidad dentro del sistema educativo. Como anclas históricas destacamos primero la inclusión, el reconocimiento de los derechos de la educación para todos, y en el contexto general, las reformas constitucionales y educativas en América Latina. En la década de los 2000, la educación inclusiva se consolida definitivamente como un derecho humano, superando un modelo de integración. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, la cual marca un hito, ya que obliga jurídicamente a los estados a garantizar una educación inclusiva. En Colombia, esta política se traduce en legislación concreta con la Ley 1346 del 2009, mediante la cual el país adopta la Convención, fortaleciendo el marco normativo de la educación inclusiva. Las anclas históricas de este periodo en inclusión nos da como decreto, se declara como un derecho exigible, y en el contexto general, la obligación y el fortalecimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos. Decenios del 2010 al 2019 y 2020, actualidad. Entre los años 2010 y 2019, el concepto de inclusión se amplía hacia la diversidad, incorporando enfoques diferenciales relacionados con géneros, etnias, migración y discapacidad. A nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especial el ODS 4, impulsa políticas orientadas a una educación inclusiva, equitativa, de calidad, lo que incluye directamente en los marcos normativos de los países. En Colombia, en este enfoque se concreta con el decreto 1421 de 2017, que regula la atención educativa a la población con discapacidad desde la perspectiva inclusiva y de derechos. Como anclas históricas destacamos en inclusión el enfoque diferencial. En el contexto general, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Finalmente, en el periodo 2020 hasta la actualidad, la inclusión se concibe desde la perspectiva interseccional y de justicia social. La pandemia por COVID-19 evidenció profundas desigualdades educativas, impulsando nuevas políticas orientadas a la inclusión digital y territorial. En Colombia se fortalecen lineamientos del Ministerio de Educación Nacional enfocados en garantizar el acceso permanente y participación de los estudiantes en el contexto diverso.